Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos por aquí, bienvenidos por acá. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos vinieron a recibir el maná? Amén, ¿cierto? La preciosa palabra de Dios, que alimenta desde la coronilla hasta la planta de los pies, ¿cierto? Y nos hace sentir cada día hijos de Él, porque qué bueno ser hijos de Él. Hoy el Señor trae una palabra de gran bendición. Digo de gran bendición porque a mí ya me bendijo. Y lo comprobé. Y puse, como se dice, el Señor dice, pruébame en esto. Y lo probé y salió efectivo el Señor. Amén. Entonces, la palabra también tengámosla porque a usted, dígale el Señor, pruébame ahora en esto. Y usted va a ser probado, pero también nosotros probamos a Dios y Él nos cumple. Su palabra, ¿qué, hermano? Se cumple. Y hemos dado un título aquí a una palabra que está ya en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Damos un saludo a todos los que están allá en sus casas, que están en los diferentes lugares. ¿Hoy están en la grabación? Ah, están también en la grabación. Están en los medios de comunicación y todas las familias que están en los diferentes lugares, países, ciudades, donde nos alcanzan a ver y a recibir esta palabra. Entonces dice Primera de Reyes 19:4, mira lo que dice allí, tan hermoso, 19:4. Y él se fue por el desierto un día ¿de qué? De camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, mire, aquí hay tres cosas. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Tres asuntos tremendos aquí que pronunció Elías. Volvamos a leerlo. Y él se fue por el desierto un día de camino. Un día, ¿cuántas horas eran? Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Alabemos el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que es un manjar para nuestra vida, Padre, porque nuestro paladar, Señor, ha hecho la lectura. Y cada uno de nosotros, Señor, somos conscientes de que en la mente y en el corazón esta palabra quedará grabada, Padre, para la eternidad, Señor, porque proviene del cielo, Padre, y tú la has dado para esta tu iglesia en este día, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, cada joven, cada persona que ha venido para recibir, Padre, y para dar. Señor, que esta palabra haga hoy mella en nuestro espíritu, poderoso Dios, y quede sembrada al 100 por 1, y nuestra cosecha sea, Padre, al 30, al 60 y al 100 por 1, mi Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendecida esta palabra en nuestras vidas por tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. El título que hemos dado, hermano, es ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y si nos pusiéramos a preguntar nosotros, uno con el que estáis vecino, preguntarle a él, ¿qué haces aquí? ¿Cierto? Estamos como casi en pareja y podemos preguntarnos, ¿qué haces aquí? Yo le pregunto, ¿qué haces aquí? Y usted me pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Cierto? ¿Qué haces aquí? Pero yo puedo interpretar esta palabra también al final, porque al final estará para usted hacer el discernimiento de ella, y es de que también puede ser para nuestro corazón. ¿Qué haces aquí? Dentro de ti, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Pero también, iglesia, como es una palabra donde mucha gente se va a hacer entender y nos vamos a hacer entender, es de momentos de dificultad que podemos estar pasando.
Y Dios te puede estar preguntando desde ayer o quién sabe cuántos días, pero hoy te lo va a confirmar. ¿Qué haces aquí? Amén. ¿Qué haces aquí? Entonces ya vimos que este varón le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Recuerdo una hermanita mía que ella decía: yo quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme, y se ensayaba en los ataúdes, y una vez se ensayó por allá en Roldanillo en un ataúd. Le dijo al dueño: déjeme meter en ese ataúd, don Efraín. Y el señor: pero ¿cómo te vas a meter, Anita, ahí? Sí, déjame meter en ese ataúd, yo quiero verme ahí como una muerta. Y ella deseaba la muerte. Y sí, señor, oiga, él le dio permiso y se metió a ese ataúd. Ciérrenlo y tómenme en una foto. Oiga, y todo eso lo hicimos nosotros. Y ella se reía y se reía y se reía y gozaba diciendo eso. Y se salió del ataúd, la sacamos del ataúd. Pues déjeme decirle, hermano, que por ahí a los añitos, en un accidente, un palito, oiga, se estrelló ella en un carro y iba con otra persona allí y murió a los 12 días. Dios le dio tiempito de arrepentirse, porque ya estábamos nosotros en el Señor. Y hablamos de ella y le mandamos una hermana de la iglesia y ella la cuidó todo ese tiempo allá. Se inflamó porque el golpe fue en los pulmones. Y la otra persona quedó también grave, herida. Pero cuando yo fui a ver el árbol allá en la Unión Valle, iglesia, se quedaba uno aterrado cómo ese palito accidentó a ese carro y ella sufrió allí y se vino un elemento del carro y la traspasó. Y le pasó un pulmón y no hubo forma, iglesia. 12 días duró. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Antes había hecho la oración de fe, yo le había hecho la oración de fe, pero ella seguía deseando morir. Amén. Deseando morir. Hoy vemos aquí, iglesia, que Dios usó en el Carmelo, allá en ese lugar tan precioso, para derrotar a los sacerdotes de Baal, al profeta ¿qué? Elías. Dios usa hombres y mujeres para ir y derrotar, oiga, lo que el diablo está haciendo para con otros. Y aquí vemos cómo Dios toma a este hombre y lo usa. Y Elías fue el instrumento humano. Y las palabras airadas de la reina Jezabel, cuando vemos ahí en el versículo número 2, que también lo desafió, ¿cierto? Dice allí la palabra de Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo mandó a decir que lo mataba. Todos sabemos quién era Jezabel, una mujer violenta, una mujer pagana, una mujer de allá de Asiria, y venía de mala procedencia, porque adoraban toda clase de imágenes, y como cosas, este hombre acá cometió un error con casarse con ella. Usted tiene que mirar a la esposa, los solteros, antes de casarse, y la mujer debe mirar al esposo antes de casarse, para que no haya yugo, ¿qué, hermano? Desigual. A nosotros pues los llamados y los escogidos. Entonces mire que esta persona mandó a desafiar también allí a Elías. Y Elías, después de que sucedió todo eso profético que Dios le había autorizado a él, porque murieron todos los Baales, todos los profetas que tenía Jezabel. Ella les pagaba dinero para que le profetizaran mentiras, pero ella vivía feliz con mentiras, con dioses ajenos, porque los dioses ajenos mienten. Amén, hermano. Lo engañan a usted y le hacen creer que usted está en lo mejor, pero es pura, ¿qué, hermano? Mentira. Es tanto que esta mujer mandó a matar a un siervo de buena fama y de buena creencia, todo porque no le vendía la viña. Y acá llegó y se empalideció y se enfermó ese hombre y fue a la cama.
porque él no le vendía la viña. Y esta mujer le dijo, usted parece pues como si fuera, y le dijo de todo. Y entonces ella callada cogió unos tipos y mandó a matar al de la viña porque no le vendía la viña. Y se quedó con la viña, se la robaron. Amén, hermano. Entonces mire que eran familias, que hermano, malas. Y así hay todavía, que matan por una propiedad, matan por quitarle un lindero a una persona y tantas cosas que se ven en el mundo y en la historia, ¿cierto? Entonces Jezabel era perversa. Entonces le quitaron la visión del profeta de ver una conversión en el rey Acá y el pueblo de Jezreel. La fe le faltó en su vida, el temor se apoderó de él. Elías huyó para salvar su vida. Todo esto le causa una gran depresión. ¿Qué es depresión, hermanos? Depresión, mire, es abatimiento. Depresión es postración. Y hay una palabra que se desprende de depresión, que es astenia. Y eso es debilidad. Es, iglesia, falta de fuerza. Es agotamiento. Y también, iglesia, ese agotamiento puede ser físico y psíquico. Y es un estado que se vuelve la persona enfermiza. Personas que entran, hermano, a una situación de estas. Y entonces, hoy vamos a ver 2 puntos. Uno, iglesia, es de los indicios de la depresión de Elías. Los indicios de la depresión ¿de quién, hermano? De Elías. Pero, iglesia, antes de dar este primer punto, todo esto le causa una gran depresión mental y emocional a Elías. Y Elías huye a Beerseba, luego al desierto y finalmente al monte Sinaí. 3 lugares, iglesia, este hombre tuvo que correr y huir. Y yo fui hasta por allá, iglesia, y medí. ¿Y sabe cuántos kilómetros hay? Ahí vea, de un lugar a otro, 210 kilómetros. Y de otro lugar a otro hay 350 kilómetros. Y me puse a averiguar cuánto hay de aquí a Cali. Y hay 200 y pico de kilómetros si usted se va en línea derecha. Pero si se va en línea torcida, como se van los carros, entonces hay 200 y pico de kilómetros, como 283 kilómetros. Si usted va a Bogotá, hay más de 300 y pico de kilómetros. Entonces, mire, siervos de Dios, todo lo que tuvo que andar este hombre para huir y buscar un lugar, iglesia, y encontró por allá donde acomodarse. Pero iba, iglesia, iba deprimido. Entonces, en la depresión, iglesia, vamos a ver unos punticos en los indicios de una depresión de un hombre como Elías, y que también puede ser cualesquiera de nosotros. Hace poco hubo una noticia de una persona que se ahorcó. ¿Y todo por qué, hermano? Por depresión. No tuvo quien le ayudara en medio de la depresión, pero tampoco él fue capaz de salirse de su depresión. Y así está sucediendo casi todos los días. En la depresión ahorita está saliendo una droga fatal, más fatal que el bazuco, que la marihuana, que la heroína, que la cocaína y que todas las inas. ¿Cómo llama? El fatilio, fetalino, ¿cierto? Sí. Oiga, mata en horas. Y la descubrieron en Estados Unidos y se está propagando. Pero yo digo, es más malo el que la vende. Amén. Porque, iglesia, sabiendo uno el daño que hace eso, y yo ser capaz de para un negocio montar eso y producir una cosa de esas, y está causando, iglesia, depresión en las personas y mueren como un pollito, caen, iglesia. Por allá por un lugar había un muchacho, yo no sé si tenía ese medicamento o esa droga, iglesia, pero andaba por todas las casas mirando por debajo, por el quicio de la puerta, pero andaba así embolatado. Totalmente, iglesia, como un loco. Pero bendito y alabado sea el nombre de Jesús, que
por eso esta palabra. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer por estas comunidades, por estas gentes, por estos pueblos? ¿Qué vamos a hacer nosotros por los que están sembrando tanto pecado? Usted se va a dar cuenta de este hombre por qué sufrió depresión, por qué se fue a la depresión. Amén. Buscó huir y él se fue por el desierto, dice ahí en el versículo 4. Huyó del problema, huyó de su llamado, pero también huyó de su ministerio, mire. Huyó de su llamamiento, huyó de su ministerio y huyó también de qué, hermano, del problema. ¿Cuántos aquí han podido huir de la iglesia? No quieren volver por X o tal motivo y huyen y se van. Y se van y se quedan por allá perdidos, vuelven otra vez al alcoholismo, a la prostitución, vuelven otra vez al heno como el marrano, vuelven otra vez, iglesia, como el perro al vómito. ¿Sí o no? Es verdad. Pero siervos, este hombre huyó hacia una parte donde Dios lo encontró. Pero también, iglesia, él buscó soledad. Elías buscó soledad y vino y se sentó debajo y dejó a su criado, oiga, no compartió su problema con nadie y se sentó melancólico, triste, desanimado, pesimista, y su estado era totalmente, ¿qué, hermano? Fatal. Su estado era totalmente fatal. Si usted ha tenido constantemente depresiones, hoy Dios lo va a sanar. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo creemos? Sí, yo lo creo, yo lo creo. El Señor confirmó con esta palabra que Él va a hacer maravillas. Y la depresión muchas veces se puede ver una y dos veces, pero el Señor también te tocará una y dos veces, para que no vayas a más de la depresión. Buscó soledad, mire, se sentó melancólico, triste, desanimado, pesimista, y su estado era ¿qué? Fatal, sin deseo de hacer o decir nada, totalmente deprimido Elías. Y buscó, oiga, un enebro, buscó un arbolito, un árbol, hermano, que puede medir metros de altura, a veces pasa de 2 metros o mucho más. Hay quien dice que cuando es muy frondoso y muy alto, y sacan hasta madera allí. Y este arbolito, mire, tiene una pepita redondita, y sacan buenos olores allí. Pero también, iglesia, la usan, la raíz de este arbolito, para las flechas en aquel tiempo. Y las flechas que hacían batallas, ellos quemaban campamentos con la raíz, que era muy poderosa y tenía para buen combustible, es decir, se prestaba esa raíz de ese árbol, iglesia, del enebro. Pero también no tiene tantas hojas, no son hojas, es como un estupidito. Y él se metió en uno muy grande y ahí se acostó. Ahí se colocó, iglesia, a pensar, porque había sido amenazado por una mujer. ¿Cómo llamaba mujer? Jezabel, ¿cierto? Entonces este arbusto, iglesia, sus raíces son usadas como combustible, flechas incendiarias, el fruto es redondo, muy aromático y de madera muy duradera, donde también las cigüeñas, oiga, se apacentan allá y hacen sus nidos. Encontré yo todo eso que dice de ese arbolito. Dios tan grande, ¿no? Y tan poderoso, ¿no? Todo lo que hace con un enebro, pero este enebro, iglesia, simboliza mucho para usted y para mí. ¿Cuántos estarán allá, iglesia, en el enebro, cuando se van para la casa? ¿Cuántos se refugiarán? ¿Cuántos se esconden allá en sus meditaciones, en sus problemas personales? ¿Cuántos habrán pasado por la mente decisiones de colocarse en una cuchilla, de pegarse en un tiro, de envenenarse, de hacer algo, de ojalá Dios me quite la vida, como dijo este hombre? ¿Cuántos? Pero iglesia, usted guarde su vida
hasta cuando Dios le quite el soplo. Amén, hermano. Sí, iglesia. No se lo vaya a entregar a Satanás. Nunca lo vaya a hacer, hermano. Que esta palabra usted hoy lo convenza de nunca quitarse la vida. Amén, hermano. Porque mire, este hombre le decía a Dios, quítame la vida. Se lo decía a Dios, no se lo decía al diablo. No se lo decía al diablo. ¿Se lo decía a quién, hermano? A Dios. Buscó la soledad, buscó huir, iglesia, buscó un enebro para sentirse ahí tranquilo y con sombra, y buscó también morir, iglesia, buscó morir. Deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La vida para Elías, iglesia, se quiere decir que perdió un significado, perdió valor, la vida para Elías. Porque así le pasó también a un gran amigo de nosotros, iglesia, que es Moisés. Moisés también, iglesia, dice allá en Números 11:15, pasó por un estado, ¿qué? Depresivo. Y él dijo, yo te ruego que me des muerte. Oiga, Moisés dijo, yo te ruego que me des muerte. Y en las mismas circunstancias de este hombre. Pero recordemos otro gran amigo que está en la palabra de Dios, Jonás. Jonás dice también allá en Jonás 4:8, muy deprimido, dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Oiga, mejor sería para mí la muerte que ¿qué? Que la vida. Todos estos tres hombres, iglesia, le sirvieron a Dios. Le sirvieron a Dios, iglesia. Mejor sería para mí la muerte que la vida. La depresión, iglesia, trata de destruir el sentido de autoestima. Trata de destruir destruir el sentido de qué, hermano, de la autoestima. Siervos, viendo yo en la palabra y analizando en la palabra, tanto Moisés como Elías, iglesia, y Jesús de Nazaret fueron llevados a esos mismos lugares. Y a todos tres les tocó 40 días de ayuno. Y entonces yo decía, tremendo, ¿no? Pasarle a estos hombres eso, 40 días de ayuno. Porque a Elías le tocó también un recorrido que ya cuando Dios le habló allá, como que le apareció allá en el lugar donde estaba, y entonces, vete porque tienes que ir a otro lugar. 40 días de ayuno. Y Jesús fue llevado también por el Espíritu 40 días de ayuno. Y también Moisés, iglesia, le tocó 40 días de ayuno en esos mismos lugares. Pero lo más tremendo, iglesia, es que el Espíritu Santo me llevaba a recordar que en un momento ellos estuvieron juntos y los apóstoles, unos lo vieron a ellos. Vieron a Moisés, vieron a Elías, pero vieron a Jesús. Amén, hermano. Mire, lo grandioso de lo que es uno morir en Jesucristo, iglesia, en el Dios eterno, en el Dios poderoso, en no dejar que las depresiones, iglesia, nos vayan a abatir. Jesús pasó por estado también de depresión, hermano. Moisés pasó por estado de depresión y también pasó, iglesia, Elías. Pero mire, Moisés no se encuentra, ¿cierto? Pero también analiza, hermano, que Elías fue ¿qué? Levantado en un torbellino, ¿cierto? Y también usted analice que Jesús dejó la tumba ¿qué? Vacía. Amén, hermano. Mire, estos tres hombres. Entonces nosotros, hermano, ¿por qué nos vamos a entregar a la depresión? ¿Por qué, iglesia, vamos a comulgar con ella? ¿Por qué vamos a abrir puerta en un momento que usted, porque tiene una situación económica mala, que porque le llegó una crisis, que porque se enfermó de la próstata, que porque esto y por lo otro, que por aquí y por acá, que porque le cayó un cáncer? No, iglesia.
o que me coloquen la eutanasia. No, iglesia, usted debe ser consciente de lo que le pasó a Elías, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Jesús. Entonces vemos aquí, iglesia, que este hombre buscó revelar un sentido de culpa. Elías buscó revelar un sentido ¿de qué? De culpa. Dice la palabra, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, pues no soy yo mejor que mis padres. Este es un asunto, hermano, de inferioridad. ¿Cuántas veces usted se siente inferior por cualquier o X cosa y te sientes inferior? Que porque otro tiene más, o que porque otro esto y lo otro, o porque en su casa, o por cualquier problema. No sé cuándo usted se ha sentido inferior. A mí me ha pasado sentirme inferior, iglesia. Imposible que a usted también no le haya pasado. Posiblemente alguna vez le ha podido pasar. Los psicólogos afirman dos causas mayores de la depresión, y es, iglesia, que la ira acumulada y la culpa aprisionada. Dos cosas, siervos de Dios, dicen los psicólogos: la ira acumulada y la culpa ¿qué? Aprisionada. Y aquí vemos a un Elías, hermano, con una ira acumulada, pero también, hermano, con una culpa aprisionada. Después de haberle dado muerte con espada, iglesia, a todos esos Baales, a todos esos profetas, porque la Biblia habla como de 850, y entonces esta mujer Jezabel no estaba en ese momento, ella andaba por allá en su tierra, pero cuando le avisaron, iglesia, le dio tiempo de un solo día, que en un solo día ¿qué? Lo mataría. Entonces más bien este hombre ¿qué? Huyó. Pero ¿qué sintió Elías? Elías, iglesia, había ganado la batalla con Dios, porque aquellos hombres, iglesia, Dios le hizo descender fuego, y a ellos, sus dioses, no pudieron hacer descender fuego, mientras que a Elías Dios le autorizó descender fuego y consumió. Y ustedes recuerdan todo ese testimonio de las 12 piedras, y también recuerdan, iglesia, que hasta el polvo el fuego allí lo absorbió. Y entonces todo mundo gritaba: ese es Dios, ese es Dios, ese es el Dios. Y Elías vio que la gente se arrepintió, los que estaban allá viendo todo eso, iglesia, y hasta el mismo acá tal vez sintió, iglesia, arrepentirse, porque no estaba Jezabel ahí. Entonces, siervo, esto le dolió ¿a quién? A Elías, cuando vino la mujer y empezó a decir que le ordenaba matarlo. Y entonces Elías, ¿qué, hermano? Huyó y se fue, se retiró, iglesia, lejos de ese lugar. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Amén, iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, iglesia, nos convence de pecado. Nos convence de pecado, iglesia. Hay dos clases de culpa: la culpa real que produce el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, y el Espíritu Santo produce cambios, iglesia, dinámicos en nuestras vidas, según dice 2 Corintios 7:10. Vamos a leer 2 Corintios 7:10, hermanos, los que la tengan allí, por favor, vamos a leer 2 Corintios 7:10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Mira lo que dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué, hermano? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Dios ayudó a Elías, hermano. Dios ayudó ¿a quién? A Elías para controlar ¿qué? La depresión. No fue otra persona, sino ¿quién, hermano? Dios. Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, produce muerte. Hay una culpa ficticia, iglesia. Su actitud es de sentimientos injustificados, puros sentimientos injustificados. Y esto lo usa mucho las personas que no están con Cristo y aún personas que tienen a Cristo. Son, iglesia, culpas injustificadas y a veces son por los mismos sentimientos, hasta por un romance, por cualquier cosa que afecta a los sentimientos, entonces la persona se ve afectada en una culpa que totalmente ficticia, totalmente ficticia. Cuando usted ve a una persona deprimida, hermano, ayúdele, apóyela, ore por ella, que pida perdón, porque si ha pasado pensamientos de muerte o pensamientos de alguna otra cosa, iglesia, que sea ayudada a esa persona. Dios nos va a ayudar hoy. ¿Cuánto lo creemos? Hay una culpa ficticia, como también, iglesia, hay culpa real. Pero siervos, teniendo aquí esta palabra, hay una sanidad también de la depresión de Elías. Así como se buscó, iglesia, el primer punto, también hay el segundo punto que habla de la depresión. ¿De quién, hermano? De Elías, pero ya en su sanidad. En su sanidad, iglesia. Primera de Reyes 5:7, mire lo que dice. Vamos allí en el 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 al 7. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabeza, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió, ¿qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino, ¿qué? Te resta, mire. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, mire, y 40 noches hasta Horeb, el monte de ¿quién, hermano? El monte de Dios. Tuvo que haber un ayuno, y Dios lo llevó, iglesia, para que él no muriera en el desierto por hambre. Eso le pasó también a Moisés, no murieron por hambre. Dios los sostuvo, iglesia. Dios sostuvo a estos hombres. Jesús también estuvo 40 días, tanto que Satanás le dijo: usa de esas piedras para que se conviertan en pan. Imagine, se atrevió a decirle al Hijo de Dios. Y así tírate de ese pináculo. Y te daré las naciones por heredad. Y entonces Jesús le decía: escrito está, escrito está. Usted siempre cuando tenga depresión o alguna cosa, un ataque del diablo, hermano, busque leer la palabra. Busque leer, hermano, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y te van a dar la salvación. ¿Cuánto lo creemos? Porque, iglesia, la culpa produjo en Elías un complejo de inferioridad. Pues no soy yo mejor que mis padres, dice allí la enseñanza. Hermano, para ver una sanidad de la depresión, como le pasó a Elías, debe haber una compañía. Debe haber, ¿qué? Compañía. Usted debe estar acompañado de alguien cuando tenga depresión. No busque quedarse solo. Dios buscó en medio de la depresión a Elías. Dios sabía que Elías estaba en esa depresión, pero él fue, ¿qué, hermano? Y lo buscó. Así usted y yo busquemos a un hermano cuando esté deprimido. Hágale compañía, porque dice la palabra: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel que le tocó. Mire, un ángel le tocó, dice la palabra. En su depresión es tocado por el ángel. En medio de su depresión, Dios le vigila y le ministra. Dios le está vigilando y le está ministrando. Como servidores de Dios,
ayudemos a aquellos Elías que están dormidos y que están, iglesia, en situación semejante por la depresión, y hay que despertarlos con la palabra, iglesia, dándoles ánimo, iglesia, para que no se queden en esa depresión, porque puede ser ¿qué? Fatal, puede ser fatal. Pero así como también, iglesia, para la sanidad de la depresión es necesaria una compañía, también usted debe accionar. Hay que accionar ante la depresión, porque si usted no acciona, la depresión se lo va a llevar. Porque dice la palabra, y le dijo, levántate, come. Y comió y bebió y volvió, ¿qué, hermano? A dormirse. Mire, la depresión te puede volver a llevar nuevamente a una situación de volverlo a repetir, Conozco un caso de una persona, de un joven, tendría que 25 años, iglesia, y cayó a una depresión y ya le tenían que dar pastas, constantemente pastas y pastas y pastas para esa depresión. Y entonces, iglesia, un día se vio tan deprimido, que se metió más de la dosis, y cuando fue el papá a ver a la pieza, estaba tendido en una cama y no lo pudo revivir. Llamaron los médicos, no, ya no había nada que hacer. Vino el lloro, vino el luto, vino la tragedia, iglesia. Y han habido casos así, iglesia, que hay que llorar. ¿Por qué, hermano? Por una persona en depresión. Que este caso de Elías usted lo ponga por obra en su vida y tenga compañía, pero también accione y ayude a otros, así como Dios nos está ayudando a nosotros cuando caemos en depresión. Dios ayudó a Elías, iglesia, a salir de la depresión. Le dijo, levántate, come, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó. La mejor cura de la sanidad física contra la depresión, iglesia, es la actividad. Hay que ser activo. Uno tiene que comprometerse, iglesia. Nosotros comprometámonos como la obra de Dios, comprometámonos con el evangelio, comprometámonos con la palabra de Dios, hermano, llevándola. Por eso cuando yo inicié le dije, dígale al vecino ahí, dígale el título que colocamos, ¿qué haces aquí? Pero también en su interior, ¿qué haces aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué venimos a recibir la palabra? Para nosotros nomás. No, hermano, hay tanta gente deprimida allá afuera que necesitan de usted y de mí. Necesitan de nosotros, iglesia, para salir del estado en que se encuentran. Yo estaba en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, con las armas. Andaba con balas por aquí, balas por acá. Tenía más de 36 cartuchos de bala en mi cuerpo, iglesia. Pero Dios, iglesia, un día utilizó a un pastor por la radio y dijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y salí de la droga, iglesia, y salí del alcohol, y salí de las armas, salí de los bailes. Teníamos un grill y lo dejamos, iglesia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? ¿Para qué venimos aquí, iglesia? ¿Para qué venimos? A no servir, a recibir nomás, iglesia, y no dar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros, iglesia? Esto es lo que Dios buscó en este hombre, iglesia. Cuando la palabra se acerca más al final, iglesia, es más dura para mí, pero puede ser dura para usted, iglesia. Hay que accionar, iglesia, hay que acompañar a mucha gente que está muriendo sin Cristo. Están muriendo, iglesia.
Usted va a ver cuál era el dolor de este hombre Elías, iglesia. Usted va a ver aquí escrito cuál era el dolor de este hombre. Y él pensaba que él estaba solo. Pensaba que era el único profeta. Y no, iglesia. Habían 7,000 más que Dios ya había escogido. Pero al final, iglesia, yo descubrí que sabe que esas 7,000 también habían sido ganados por este hombre. Amén, iglesia. Habían doblado rodillas por los milagros que hacía este hombre, por las sanidades, iglesia, porque este hombre hablaba, iglesia, con carácter y se le medía a cualquier rey, iglesia. Es tanto que fue y le dijo acá: Dios te va a quitar el agua, la lluvia te la va a quitar, y se la quitó, iglesia, y no va a haber por tantos años, y yo diré cuándo volverá. Oiga, así, hombres de palabra, hombres de carácter, hombres de personalidad, iglesia, que dicen: yo voy a dejar esto, y lo dejan, iglesia. Y así este hombre, iglesia, pues dice la palabra que habían 7,000, y él pensaba que él era el único profeta que había quedado. Y yo le digo: no, hay 7,000 que han doblado rodillas también. Dios va dándose cuenta cuando la palabra la toca a ella, cuando lo toca a él. Y sabe si su corazón está haciendo, iglesia, lo que corresponde ante la palabra de Dios. Y lo va preparando, y lo va escogiendo, y lo va llamando, y lo va poniendo, y lo va apartando, iglesia. Porque hay compañía, porque hay accionar, iglesia, porque hay actividad espiritual. Hay actividad espiritual, iglesia. Hay que predicar el evangelio, hay que ir a las calles, hay que ir a los parques, iglesia, hay que ir a todos los lugares. Lo que está haciendo la iglesia. Préstese usted para evangelizar, para predicar, iglesia, porque la depresión muchas veces se va, pero vuelve. A veces necesita un segundo toque. La depresión muchas veces se va, pero vuelve. Pero el ángel de Jehová, iglesia, el ángel de Jehová no se va, está a tu lado. Está ahí cerquita para ayudarte y para levantarte, iglesia. Así que cuando tengas un problema, no vayas al brujo, no vayas al pitonizo, no vayas a otra cosa, a consultar. Ven a Cristo, ven a la palabra, ven al pastor y pregunta. Y pide ayuda, pide oración, pide clamor, iglesia. En una oportunidad llegó aquí una mujer y el estado en que llegó fue deprimente, aquí a la iglesia. Pero hoy en día, iglesia, esa mujer se le ve el brillo en la casa, en el rostro, se le ve, iglesia, la alegría, se le ve el gozo, se le ve todo, iglesia. Y estaba para morir, hermano. Pero yo la veo hoy y el pastor debe sentirse contento y todos nosotros nos sentimos contentos porque, iglesia, ya no es lo que era y está viviendo un tiempo de depresión. Pero mire, iglesia, fue acompañada, iglesia, se accionó, pero también, iglesia, ella tomó actividad porque Jesucristo da vida y Satanás da muerte. Amén, hermano. Entonces usted debe buscar al Dios grande y poderoso. ¿Qué haces aquí? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces aquí? Sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Cuando ya estuvo en la última cueva allá Elías, Dios se le apareció nuevamente allá. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y entonces, siervo de Dios, Dios le envió un viento fuerte que tumbaba árboles. Era como un huracán, pero la Biblia habla de viento, no habla de huracán. Pero yo digo, era como un huracán porque hasta las montañas tumbaba pedazos de piedra. ¿Sí o no dice la palabra? Pero, iglesia, ahí no estaba ¿quién? Ahí no estaba Dios. Pero vino, iglesia, un segundo movimiento, iglesia. Vino también un fuerte terremoto, iglesia, porque hice terremoto, pero Jehová
no estaba en el terremoto. Jehová no estaba en el terremoto. A ti te van a poder venir pruebas, momentos difíciles, pero ahí no va a estar Dios. Y vamos a ver si te quitas, vamos a ver si no esperas, vamos a ver si te corres, vamos a ver. Pero no estaba el viento, pero tampoco estaba Dios en el terremoto, pero vino un fuego, iglesia, vino un fuego y el fuego quema, el fuego chamusca, pero tampoco estaba allí Jehová, tampoco estaba allí Dios, iglesia, en ese fuego. Pero Elías se quedó allí. Elías estaba ahí. ¿Qué haces aquí? Fue la pregunta de Dios. ¿Qué haces aquí? Pues déjeme decirle, iglesia, que vino lo que convenció a Elías. Dice la palabra, y tras el fuego un silbo apacible. Un silbo apacible, iglesia. Ustedes hoy van a recibir un silbo apacible. ¿Cuánto lo creemos? Porque ese silbo apacible, iglesia, es esta misma voz de Dios. Es la voz de Dios, queriéndote, iglesia, ayudar y apoyar. La palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué, hermano? Libres. Os hará libres, hermano, de toda cosa de esta depresión, de astenia, de cualquier cosa, iglesia. Te hará Dios una ayuda, porque ese silbo apacible es para los que estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Dice la palabra de Dios allá mire donde está este término, mire. Dice allá para terminar, hermano, dice la palabra, y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, mire, la voz de Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero aquí está la esencia, mano, de la palabra. Aquí está, iglesia. Mire lo que este hombre sentía y que debe sentir todo creyente y todo hijo de Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme, ¿qué, hermano? La vida. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 3 órdenes, iglesia. Usted va a salir hoy de aquí ungido. ¿Cuánto lo creemos? Sí, iglesia, vamos a ponernos de pie, porque vamos a orar. Siquiera corre estas sillas, hermano. Y los que quieran venir al altar acá, que oren por ellos, vamos a orar. Vamos a orar los servidores, los que el pastor autorice. Vamos a orar, iglesia. Porque usted de aquí va a salir con esta palabra. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, iglesia? ¿Qué haces aquí? Conocí un hombre empresario, iglesia, que él no podía salir de su negocio. Y entonces él mandó a hacer tratados, y a todo mundo que llegaba al negocio le daba ¿qué? Un tratado, al que le compraba le daba un tratado, y un tratado. Allí le hablaba a la gente, y así se hizo conocer como el creyente, iglesia. Los que tenemos negocio, los que tienen negocio, iglesia, de una u otra manera usted puede ganarse mucha gente. Usted en la empresa, ¿qué estamos haciendo aquí en el colegio? ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Qué estamos haciendo en el negocio? Nos da pena hablarle a una persona de Cristo. Una vez fui a una óptica, iglesia,
Le dije, Dios le bendiga. A una señora que me atendió, es amigo, usted es creyente. ¿Usted es creyente? Le dije, sí, yo soy creyente. Entonces, esa mujer soltó en lágrimas: mi hijo, ¿será que usted puede orar por mí? Ore por mí. Y entonces, oré, iglesia. Y había gente allí. Y entonces ya me preguntaban: ¿dónde se congrega usted? ¿A dónde va usted? Iglesia, no les dé vergüenza llevar la palabra. Iglesia, no les dé vergüenza. Hoy se fue la energía. Y yo le decía: Señor, bueno, se fue la energía. ¿Será que predico con velas? ¿Será que el pastor tendrá una lamparita ya? Y yo le dije: Señor, te coloco hoy algo que me confirmes. Si llega la energía antes, iglesia, es porque eso se va a hacer. Y cuando llegué aquí tampoco había energía. Llegó a la casa y yo me vine contento, pero cuando llegó aquí, iglesia, entonces, ay Señor, mira, no hay energía. Bueno, Señor, prediquemos a los que vengan. Y oré al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, pon la energía. Y la pastora estaba arreglando las sillitas allá, porque había unos bombillitos allá. Ella también tenía fe. Pero yo dije: Señor, confírmame, reconfírmame lo que te pregunté, Señor, lo que quiero. Y me lo confirmó, iglesia. Y aquí no estamos. Iglesia, ¿qué haces aquí? Tenemos un Dios prodigioso. Tenemos un Dios grandioso, iglesia, que hace milagros, que hace sanidades, que hace liberaciones. No tengan temor de llevar la palabra de Dios a donde vayan, donde sea, iglesia. Fluyan con la palabra, léanla todos los días, envíen devocionales, iglesia, porque la tierra será colmada de la palabra de Dios y entonces vendrá el fin, iglesia. Pasen, iglesia, los que van a pasar. Y yo invito, pastor, que pueda usted ministrar en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos aquí, Señor? ¿Qué hacemos aquí? Oh, baba, acá amasiri bibi bibi genji. Acá amasiri bibi bibi genji. Acá amasiri bibi bibi genji. He sentido un vivo celo. Ha sentido un vivo celo este hombre que ha pasado acá. Tal vez otros no quieran pasar, pero dice la palabra que han sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque vemos en la calle que muchas gentes han dejado los compromisos de Dios, han dejado el evangelio, están en el adulterio, en la fornicación. ¿Será que a usted no le duele eso, hermano, ver a una mujer en el estado en que está, a un hombre en el estado en que está? Pues el Señor los va a revestir a ustedes hoy para que tengan ese dolor que tenía Elías, de saber, iglesia, que a él le dolía ver que todos esos baales hacían daño allá en Israel, en Judá, iglesia, y edificaban ídolos y hacían lo malo delante de Dios, iglesia. ¿Cómo no va a doler que Cartago esté haciendo lo malo delante de Dios? Que estén vendiendo drogas, alcohol, prostitución, iglesia. ¿Cómo no va a doler a usted y a mí si Dios nos sacó de allá, hermano? ¿Cómo no nos va a doler un alma que está ya en el adulterio, en la fornicación, en los pleitos, en las armas, en las contiendas, en las disensiones? ¿Cómo no va a doler Cartago, iglesia? ¿Cómo no te va a doler tu familia? En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, aleluya. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, Señor? ¿Qué hacemos aquí, hermano? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oba haka masanga abasiri bibi bibi enyi. Anyasaba abasiri
Enji hakaba siri bibi bibi enji. Abahaba sanga abasiri bibi, venga. Venga. Venga usted. Aya saka habasiri bibi bibi enji. Aya saka hamasiri bibi bibi enji oka hama habasiri bibi bibi enji. Aya habasiri bibi bibi enji. Este corazón no volverá a ser el mismo. No volverá a ser el mismo. No volverá a ser el mismo. Será diferente en Cristo Jesús. Será diferente en Cristo Jesús. Amasanga, amasiri, bibi, bibi, enji. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso, venga, pastor, yo quiero orar por usted. El pastor lleva una carga, hermano. El pastor lleva una carga, iglesia. No temas, pastor, no temas. No temas, no temas. No vayas a desmayar. No vayas a desmayar. Dios dice que prosigue, 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 prosigue. No importa lo que pase, lo que suceda. No importa si te llegan a despreciar. No importa si encuentras un vacío. Sigue, sigue, sigue. Porque Dios te llamó para bendecirte y para llamar muchas almas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabo, Señor. Démosle un aplauso al Señor, iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Qué haces aquí? Oh, baba, hakama, siri, bibi, bibi, kenji. En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, amén. Él es fiel. Bueno, hermanos, tomen asiento un momentico. Gracias, pastor. Rápidamente quiero mostrar una imagen de una iglesia, un proyecto que tiene la iglesia allá en Sermán Nuevo. Ustedes ven allí. Ellos han estado con una dificultad, y es que el techo se les está cayendo, cada vez que llueve se les entra el agua. Mejor dicho, tienen que cambiar toda esa cubierta. Entonces ellos, de una manera muy esforzada, por ejemplo, hacen cultos, y la vez pasada estaban ahí en tremendo, están inundados, ve, ahí están sacando el agua y todo. Entonces han tenido como esa dificultad. Entonces los pastores de la misión de aquí, Iglesia Panamericana de Occidente, estamos en un proyecto de ayudarle a él. Él sacó unos bonos, tiene un costo de 20,000 pesos, donde se sortea una bicicleta o los 800,000 pesos, ¿sí? Es para ellos construir el techo, porque necesitan cambiarlo todo, modificar nuevamente la estructura. Y bueno, entonces este bono, pues cada iglesia hemos estado teniendo pues unos bonos para colaborarle. Como iglesia también se les va a dar un aporte a ellos para apoyarlos. Entonces, si usted quiere y siente en su corazón, al final pues me dice. Yo tengo acá solo 5 en este momento, pero si alguno quiere llevar otro, me dice. El pastor va a estar inclusive este domingo con nosotros predicando también, para que lo conozcamos. Tal vez él va a traer también más bonos para ese día, ofrecer a la iglesia. Aclaro algo, esto no es con ninguna rifa, digamos lotería, nada de esas cosas. Eso se hace con un grupo de hermanos pues ya como servidores, y lo que se hace es sortear, ¿cierto? Ahí pues de una manera entonces se saca el bono ganador y ya el pastor nos dice cómo es. Entonces los que sintamos en el corazón participar, colaborar con esta actividad, entonces lo hacemos. También el 23 y 24 de septiembre tenemos un encuentro de libertad, sanando el corazón herido. Van a ser 2 días, sábado y domingo. Es un retiro donde nos vamos para una finca. El valor que aparece allí es porque tiene todo incluido, o sea, el transporte, la alimentación, la estadía, todo lo que va a estar allí, pues se va a estar manejando. Créanme, es una bendición, o sea, es algo que yo sé que va a marcar la vida de muchos, como lo fue en mi caso. Después en otra oportunidad les contaré el testimonio. Entonces, si usted quiere participar de ese encuentro, puede buscar a la hermana Elizabeth o me busca a mí para inscribirnos, ¿sí?
por fe hagamos el esfuercito. Cuando usted se inscribe, vamos a estar un equipo de pastores que vamos a estar ministrando allá. Desde ese momento vamos a estar orando por usted. Por ejemplo, si usted escribe hoy, yo quiero ir, entonces ya los vamos a tener en cadena de oración para que el Señor le provea, para que el Señor le dé, pues, para que usted le tenga ese espacio. Es un tiempo de refrigerio que vamos a tener ese día. Amén. ¿Cuántos quisiéramos ir? Amén, amén. Por la fe diga así, amén. Y los que están allá también están invitados, pueden venir aquí a Cartago. Bueno, no es más. Y también en la cafetería nos esperan unas ricas y deliciosas empanadas, hermano. Ricas, ricas. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy en esta noche. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la mujer que ha venido por primera vez. Bendecimos la vida de esta mujer. Señor, los que están en casa también, bendecimos sus vidas. Oramos por María, una amiga conocida de Mauro, Señor, que ha estado delicada de salud. Señor, obra en ella, Señor. Trae libertad, trae sanidad. Toda enfermedad, todo dolor, todo lo que aqueje los cuerpos, Señor, se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, trae sanidad en el cuerpo de mis hermanos, los que están en casa también. Y desde ya, Señor, oramos para que tú seas obrando de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, guárdanos. Gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Chao, chao. Dios les bendiga. Saludémonos, Iglesia hermanos. Centro Evangelístico Bienvenidos. de Cartago, una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Agosto, mes del ministerio. Estos son nuestros anuncios. Escuela de Padres, no te lo pierdas este 4 de agosto a las 7 de la noche. Ya empezamos nuestras escuelas de formación, todos los martes a las 7 de la noche. Escuela de fe para bautizos, escuela de madurez para quienes ya se bautizaron y para nuestros servidores, nuestra escuela de doctrina. No olvides todos los sábados a partir de las 8 de la mañana nuestra escuela musical. Oración en la mañana, todos los martes, jueves y sábados a las 6 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Y este sábado 26 de agosto será también de manera presencial. Nuestros servicios habituales, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas hacer parte de un grupo familiar, pregunta, te daremos información acerca de los grupos que hay cerca de tu casa. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.